reforzar, los campos magnéticos se originan o su origen está en los materiales que tienen propiedades intrínsecas, como los imanes, y los elementos que llevan corriente. Son las dos fuentes de campo magnético, ¿cierto? Entonces, uno se preguntará, bueno, o sea, que si yo tengo conectado mi computadora, el cable de la computadora lleva corriente, o sea que ella es generadora de campo magnético. La respuesta es sí. Todos los cables que lleven corriente generan campo magnético. Y entonces aquí viene la pregunta más importante y es, ¿cómo hago yo para calcular el campo magnético? ¿Cómo se calcula el campo magnético? ¿Cómo se calcula? Entonces aquí aparecen dos importantes personas, ¿cierto? Investigadores fuertes. Uno de ellos hizo, bueno, la ley de Biot-Savart y la otra forma de hacerlo es con la ley de Ampère. Entonces, nosotros vemos aquí que así como cuando calculábamos el campo eléctrico se podía calcular de dos formas. Una forma era por la ecuación de campo, ¿cierto? Campo igual a la integral de K de Q sobre R, ¿cierto? Al cuadrado en dirección R unitario, o utilizando la ley de Gauss, integral de E punto de A igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0, ¿cierto? Cuando calculamos el campo también hay dos expresiones, la ley de Biot-Savart y la ley de Ampère. ¿Cuál es la diferencia en usar la ley de Biot-Savart y la ley de Ampère? Entonces, cuando a nosotros nos hablan de la ley de Biot-Savart, es una ley más general, la ley de Biot-Savart. Es más general. Entonces, Biot-Savart lo que dijo es, mire, cualquier elemento que lleve una corriente, no importa la forma que tenga, no importa si tiene geometría, si ese elemento que lleva la corriente, ya sabemos que genera campo magnético, entonces lo que debemos considerar es un pequeño elemento de L que va obviamente en esta dirección. Y vamos a ir a calcular por aquí en un punto dado cuánto es el campo magnético. Entonces, envió aquí un vectorcito R. Y dijo, miren, el campo magnético no va a ser otra cosa que una expresión sencilla, que obviamente va a depender de la corriente, ¿cierto? Y aquí va a depender del producto cruz de L cruz R unitario sobre R cuadrado, ¿cierto? Es decir, Biot-Savart, al igual que Coulomb, cuando encontró la fuerza de Coulomb entre cargas, se dio cuenta que esa fuerza disminuía a medida que se alejaban las cargas con el inverso al cuadrado. En este caso, Biot-Savart, aquí me falta una constante que es μ sub 0. Esta constante μ sub 0 es la permitividad magnética en el vacío. Permitividad magnética en el vacío. O sea que Biot-Savart lo que dice es, mire, usted puede calcular el valor del campo, tiene que saber que el campo magnético es proporcional a la fuente, a la corriente,
y es inversamente proporcional a la distancia al punto donde usted lo calcula, y como el campo magnético es un vector, ¿cierto? Este vector se origina como un producto cruz del dl, que va en la dirección en la que se mueve la corriente, y R unitario, que es un vector que va desde el punto donde estoy calculando, que genera campo, a donde lo estoy calculando. Esta es la dirección del vector R unitario. La ley de Biot-Savart es muy útil. ¿Por qué? Porque es general. Esta es general. No requiere ningún tipo de geometría. Mientras que la ley de Ampère es una ley más específica, en el buen sentido de la palabra, es extremadamente útil. Pues vamos a ver la ley de Ampère. La ley de Ampère. ¿En qué consiste la ley de Ampère? La ley de Ampère hace uso de la simetría. Entonces, generalmente lo que nosotros tenemos son hilos de corriente. Entonces, imagínense que tenemos un cable muy delgado, pero que de alguna manera tenemos una especie de lupa que nos permite verlo acá, pues en un contexto más grande. Entonces, este cable puede ser el cable de su computadora, ¿ok? Y la corriente se está moviendo en esta dirección. Lo que hace Ampère es aprovecharse de algo que se llama flujo magnético. Flujo magnético. Y es que en los imanes es más sencillo de ver. Si ustedes recuerdan, los imanes tienen polo norte y polo sur. Y cuando nosotros dibujamos las líneas de campo magnético, nos damos cuenta primero que las líneas son cerradas. O sea, las líneas salen aquí del norte e ingresan hacia el sur. No importa si usted se hace muy cerca del imán o si usted se hace muy lejos del imán. Siempre las líneas de campo magnético del imán tienen el mismo comportamiento. Salen del norte y vienen acá e ingresan hacia el sur. O sea que las líneas de campo son cerradas. Si nosotros dibujáramos una esfera, nos daríamos cuenta que por este lado el flujo o las líneas de campo están entrando y por este lado las líneas de campo están saliendo, es decir, el flujo magnético es cero. Pues resulta que Ampère se dio cuenta de esta propiedad que tiene el campo magnético, que el flujo es cero, y dijo, acá yo no puedo construir una superficie, porque esto es una superficie. Pero si observo cómo es el campo magnético generado por las diferentes geometrías, tal vez pueda usar el hecho de no construir una superficie, sino construir una curva. Entonces se fue y analizó los hilos magnéticos. Miren cómo es este hilo. Esto que está aquí es el campo magnético generado por el hilo. Recuerden que los campos magnéticos obedecen las reglas de la mano derecha. Si la corriente va para arriba, ¿cierto? Este es el dedo acá gordo. Mis dedos vienen en esta dirección, o sea que si la corriente va para arriba, el campo magnético está haciendo giros alrededor. Y precisamente lo que hace Ampère es aprovechar esta simetría. Y dice, mire, si yo construyo una curva, o sea, si usted se quita el cordón de sus zapatos y hace una curva alrededor, usted puede calcular la magnitud del campo magnético en cualquiera de esos puntos. ¿Por qué?
porque el campo magnético en todos esos puntos es constante en magnitud. Entonces, la ley de Ampère dice que si usted construye una curva cerrada y hace B punto de L, y si esta curva encierra la fuente de corriente, pues eso va a ser igual exactamente a mu sub 0i, la fuente. ¿Quién es este DL y quién es B? B es el campo magnético, que en esta curva con azul está dibujado en amarillo, y las flechitas azules dibujan el DL. Es decir, lo que hizo Ampère fue aprovechar la simetría. Como sabía que el campo magnético estaba aquí, dando giros alrededor, ¿cierto? Y además sabe que, o sabía que estaba en el plano. Es decir, como la corriente va para arriba, él se dio cuenta que el campo magnético está en el plano, en este caso, XZ. Y dijo, ok, esto quiere decir que si me paro aquí en este punto, aquí el campo magnético va en Y. Si me paro en este punto, el campo va hacia adentro. Si me paro justo aquí atrás, el campo va en dirección menos I. Y si me paro justo aquí adelante, el campo va en dirección Z. Y DL va a ser siempre en la misma dirección del campo. El DL. O sea, lo que planteó Ampère es que al usted construir una curva de esta manera, el producto punto B punto DL siempre va a ser 1. Y nos va a quedar que B es igual a la integral cerrada de la curva dl igual a mu sub 0i. Pero la integral de dl pues va a dar L, la longitud de la curva. Y la longitud de la curva no es otra cosa que 2pi por r. Y así calculó el campo magnético generado por ese hilo, que es igual a mu sub 0 y 2pi por r. Bueno, ¿y yo cómo utilizo este resultado? Porque lo más importante aquí, yo ya les hice el cálculo. ¿Cómo lo utilizo? ¿Cierto? Eso es lo más importante. O sea, si yo tengo un hilo, ahora les voy a empezar a cambiar, ¿sí? La corriente va para arriba y me dicen, bueno, calcule el campo magnético justo aquí a una distancia r y luego calcúlelo justo aquí a una distancia que está a 2r. Entonces lo que Ampère hizo fue que él sabía que a la corriente ir para arriba, el campo magnético va a estar dando giros. Entonces dijo, ok, cuando dibujamos el campo magnético en amarillo estoy dibujando el campo magnético. En azul estoy dibujando la curva de Ampère. Fíjense que la curva de Ampère construye una curva tal que encierra el punto en donde me piden calcular el campo magnético. Y según lo que acabamos de ver aquí, B es igual a mu sub 0 en este punto, a mu sub 0i, ¿cierto? A la corriente que está aquí adentro, vamos a llamarla I1. Entonces aquí será I1. Sobre 2pi r, r es la distancia al punto. ¿Cuánto va a valer aquí? Va a valer entonces mu sub 0 I1 sobre 2pi por 2r, ¿cierto? Porque ahora, cuando quiero calcularlo aquí, debo construir, ¿cierto? Una circunferencia tan grande que logre abarcar el punto que quiero calcular. ¿Ok? ¿Qué pasa si quiero calcularlo justo aquí? Me doy cuenta que la distancia es 2r, o sea que aquí vale B igual a mu sub 0i
sobre 2pi, 2r. Pero ahí estoy dibujando únicamente su magnitud, pero el campo magnético es vectorial. Entonces, como estoy justo acá en este punto, va en dirección menos k, y aquí también va en dirección menos k, porque estoy justo aquí cuando el campo está entrando. Mientras que este punto, el campo viene así, en este punto va en dirección y. En muchos casos, nosotros encontramos que los hilos que llevan esas corrientes pueden tener diferentes formas. Fíjense que ahí yo les he utilizado el plano XYZ. Vamos a seguir utilizando el plano XYZ. Entonces, voy a dibujar acá en contexto el plano XY y Z. Solo que ahora voy a poner los hilos de esta manera. Miren, voy a poner un hilo acá en el centro y voy a poner que la corriente I1 está saliendo en el plano del tablero y que acá hay otro hilo y lleva una corriente I2 entrando en el plano del tablero. O sea, si uno lo dibuja hacia atrás, lo que ve es que la corriente viene así y ve que la corriente va para adentro. ¿Listo? Voy a suponer que ellos van a estar separados una distancia de. Y voy a calcular cuánto sería el campo magnético justo aquí en la mitad. Justo en de medios. ¿Cuánto sería el campo magnético total generado por estos dos hilos? Entonces, parto de la definición de Ampère, que ya la tenemos, ¿cierto? Y es que el campo magnético de los hilos es igual a mu sub 0 I sobre 2pi por R. Esa es la magnitud. Entonces, como yo sé, ahora aplico la regla de la mano derecha, que la corriente viene desde el eje Z y sale, entonces lo que va a tener es que mi dedo gordo, ¿cierto? Va a estar aquí y mis dedos de la mano van a estar acá. Según la regla de la mano derecha, esta va a ser la corriente, ¿cierto? Y mis deditos van a quedar apuntando hacia adentro, o sea, este va a ser el campo magnético, esa es la forma del campo. Mientras que yo voy a tener mi dedo gordito hacia adentro, ¿cierto? Y voy a tener mis deditos acá, así. O sea que el campo magnético está haciendo esto. Está la corriente. ¿Ok? Entonces voy a dibujar cómo son los campos. Voy a dibujar en blanco el campo magnético generado por I1, hasta el punto donde me piden que calcule el campo magnético total generado por los dos hilos. Recuerden que uno construye una circunferencia del tamaño tal que su radio sea exactamente igual a la distancia donde le piden a uno calcular el campo magnético. Ahora dibujo el campo magnético de está haciendo estos giros, ¿cierto? Y justo aquí donde me piden calcular el campo, veo que el campo magnético va para arriba, el generado por el hilo 1. Y ahora voy a calcular en color verde, voy a hacer el dibujo para el hilo 2. El campo magnético, entonces voy a hacer la circunferencia. Ok. Y el radio de esa circunferencia no es otra cosa que la distancia al punto en donde quiero calcular. Y según lo que veo, el campo magnético viene haciendo esto. O sea que aquí al punto, el campo magnético generado por el hilo 2 también va para arriba.
Entonces, ahora voy a escribir el campo magnético total. Campo magnético total va a ser el generado por el hilo 1, que es mu sub 0 y 1, sobre 2pi por la distancia, que es el radio de la circunferencia, que es de medios, en dirección J, más el generado por el hilo 2, que es mu sub 0, y 2pi de medios, en dirección J. O sea que el campo magnético de este sistema va a ser mu sub 0, 2pi de medios, y 1 más y 2 en dirección J. ¿Ok? Y ese sería el campo magnético total. ¿Qué pasa, profe, si tengo más de 2 hilos? ¿Cierto? Voy a dibujar acá. ¿Qué pasa si tengo más de 2 hilos? Entonces acá voy a poner X y Y. Estos hilos pueden estar ubicados de diferentes formas, ¿cierto? Puedo tener acá uno, puedo tener acá otro, ¿cierto? Y puedo tener otro acá arriba, como ustedes deseen. Voy a poner, aquí sale la corriente, aquí entra la corriente y aquí sale la corriente. ¿Ok? Vamos a suponer que de acá hasta acá hay D y de acá hasta acá hay D. ¿Cuánto es el campo magnético aquí en este punto? ¿Cierto? Que está a una altura H. ¿Cuánto es el campo magnético ahí? Total. Entonces, lo primero que debo hacer es recordar que si quiero calcular al punto, cada hilo debe generar, ¿cierto? Primero, vamos a generar acá para este. Debo generar mi radio, ¿cierto? Entonces aquí voy a generar mi radio. Me disculpan que mis proporciones en el tablero no son tan buenas haciendo el círculo. Voy a ir haciendo, voy a tratar de hacer de a uno, ¿ok? Ok. Y esto que está aquí, esta distancia, este R, pues sencillamente va a ser raíz de D cuadrado más H cuadrado, ¿cierto? Como la corriente va hacia afuera, el campo magnético está haciendo estos giros. Y aquí me doy cuenta que el campo está haciendo esto, ¿cierto? Me doy cuenta que el campo está haciendo un ángulo. Entonces, es importante ver que no solo puede dar en J o en menos K o en menos X, o sea, él también está formando ángulos. O sea que el campo está aquí formando un ángulo. O sea que el campo generado por este hilo, que vamos a llamar 1, lleva una corriente 1, el campo generado por 1 forma ángulos. Sería B1 con este ángulo que está aquí, teta, sería B1 seno de teta, ¿cierto? En menos I más B1 coseno de teta en J, ¿cierto? Porque lo que estamos haciendo aquí es descomponer el vector. Pero B1 nosotros sabemos cuánto vale, porque B1, ¿cierto? Es mu sub 0 y 1 sobre 2pi por R. Y R es raíz de D cuadrado más H cuadrado. Entonces ahí tenemos el campo magnético generado por el hilo 1. ¿Listo? Vamos a calcular ahora el campo magnético generado por el hilo 2, que es este que está entrando. Y este lo tenemos sencillo porque al tener la corriente entrando, ¿cierto? Acabamos de ver ahorita que el campo magnético está haciendo estos giros.
Les voy a dibujar con blanco. Aquí sencillamente, cuando dibujo esto, me doy cuenta que la circunferencia que voy a dibujar aquí tiene acá a los lados H, ¿cierto? Y el campo magnético está haciendo esto. Cuando llega aquí, va en esta dirección. Ese sería el campo magnético generado por 2, que sería mu sub 0 y 2 pi H en dirección I. Y ahora vamos a generar el campo magnético generado por el hilo 3. Entonces, el generado por el hilo 3 es muy similar al generado por el hilo 1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos dibujar cuál es el campo generado por él, entonces tenemos que construir esta circunferencia gigantota, ¿cierto? Y sabemos que esa circunferencia tiene aquí un radio y que ese radio es raíz de d al cuadrado más h cuadrado. Y el campo magnético, por la forma que tiene, va en este sentido. O sea que cuando llegue al punto, si me doy cuenta, el campo magnético está aquí, hacia abajo. Y vamos a suponer que forma el mismo ángulo θ, ¿cierto? O sea que tiene componentes aquí, hacia abajo y hacia acá. Entonces, B3, va a ser igual a B3 seno de θ en menos I más B3 coseno de θ en J. Siendo B3 mu sub 0 I 3 sobre 2pi raíz de d al cuadrado más h cuadrado. ¿Ok? Bueno. Y estos que están aquí serían los campos magnéticos. Entonces, vamos ahora a sumarlos, porque me interesa calcular es el campo magnético total. Me quedaría B1, que es mu sub 0, y 1, 2pi raíz, ¿cierto? De lo que está aquí abajo, que es d al cuadrado más h cuadrado, y aquí adentro me está quedando seno de θ en menos i más, aquí este va en menos j, ¿no? Que va hacia abajo. Seno de θ menos i más coseno de θ en j, ¿cierto? Más el campo generado por 2, que es mu sub 0, y 2 sobre 2pi h dirección I de d al cuadrado más h cuadrado, seno de θ menos i más coseno de θ en menos j, ¿cierto? Bueno, y ese sería el campo magnético total. Listo. Profe, qué pena, ¿me podrías repetir, por favor, por qué el radio del segundo es H? Bueno, debe ser porque no se entiende por el dibujito, ¿cierto? Porque fíjate que el sistema está así, mira. Esto es X, hacia arriba está Y, ¿listo? Y es el de 2, él está ubicado justo acá en la mitad, ¿cierto? Y nos dicen que al punto de cálculo hay una altura H, ¿cierto?
y que la distancia entre los hilos es D. Estos están con la corriente saliendo. Como el punto de cálculo es aquí, ¿cierto? Acá es donde quiero saber cuánto es el campo magnético. Fíjate que este hilo, por estar acá en el centro, yo simplemente, como quiero calcular aquí, cuando hago mi circunferencia, mírala. De este, me doy cuenta que para calcularlo acá en este punto, esto vale exactamente H. Entonces, la circunferencia que construyo es de radio H al punto en donde quiero calcular el campo H. ¿Sí? Mientras que estos otros grandotes, el punto donde quiero calcular implica, cuando hago esto, miren, si ves esta línea es el punto a donde quiero calcular. Mientras que esta de aquí rojita, el punto donde quiero calcular solo está aquí, directo, miren. H, vale exactamente H. Mientras que para los otros dos, este punto, esa línea azul, implica que aquí esta distancia es D más H. Así que para los otros dos debo crear circunferencias mucho más grandes, cuyo radio, recuerda que el radio de la circunferencia coincide con la distancia que hay desde lo que lleva corriente hasta el punto donde calculo el campo, ¿sí? El radio de la circunferencia es la distancia que hay desde la fuente de corriente hasta el punto de cálculo. ¿Ok? Por eso, el de la mitad, la distancia desde la fuente está justo aquí en el centro, la distancia desde la fuente hasta el punto de cálculo es justamente H. ¿Sí? Entonces, por eso la circunferencia que se crea es una circunferencia de radio H. Mientras que los otros dos, la distancia que hay desde la fuente hasta el punto de cálculo es raíz de D más H. Por eso se debe construir una circunferencia cuyo radio sea raíz de D más H. ¿Ok? ¿Se entiende un poquito mejor? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, Ya quedó claro. listo. Lo que pasa es que hemos hecho un ejercicio que no es usual. O sea, generalmente este es más un ejercicio tipo de examen, porque generalmente lo que uno les explica a los estudiantes es algo muy sencillo. O sea, cuando uno pone así estos sistemas de 3 hilos, aquí, acá y así, realmente uno solo pide que calculen los campos magnéticos, por ejemplo, acá en este punto. ¿Cuánto es el campo magnético total aquí? Entonces ahí queda muy sencillo, ¿cierto? ¿Por qué queda sencillo? Porque si ese punto está justo aquí a de medios, pues es fácil. Porque este va a construir justo una circunferencia cuyo radio sea ¿cuánto? Pues de medios. Como la corriente está saliendo, el campo magnético está dando aquí giros así. Cuando pasa por aquí, pues va para arriba. ¿Listo? Luego construyo el de este señor, el de la mitad, lo mismo. Fíjense que como me piden el campo ahí, yo tengo que simplemente hacer circunferencias, ¿cierto? De radio de medios. Como va para adentro, el campo magnético está haciendo esto, sí. Cuando pasa por el punto, genera un campo hacia arriba. Y luego hago la circunferencia del otro, solo que el otro tiene que generar un radio de D más D medios para alcanzar, ¿cierto?
Entonces, es una circunferencia extremadamente gigante. ¿Cierto? Muy grande, se me sale del tablero. Entonces, este está generando un campo así. O sea que está generando un campo para abajo. Luego sumamos los campos. El campo total va a ser, si este es I1, este tiene I2 y este tiene I3. Va a ser mu sub 0 I1 sobre 2pi de medios en dirección J, más mu sub 0 y 2pi de medios en dirección J. Pero el otro es mu sub 0 y 3, 2pi, aquí quedaría d más d medios. O sea, esto daría 3 medios de d y va en dirección menos J. ¿Cierto? Y ese sería el campo magnético total. ¿Listo? Generado por los tres. Bueno, ahora viene entonces el trabajo de ustedes. ¿Qué van a hacer ustedes? Bueno, entonces eso está muy sencillo. Lo primero que van a hacer, como esto se trata de reforzar, nota 4, examen 3. Entonces lo primero que van a hacer es, van a buscar la ley de Biot-Savart. La van a buscar. Ley de Biot-Savart. Van a escribir la ecuación. Van a escribir qué significa cada cosita que está dentro de la ecuación. Van a hacer un dibujo y van a explicar cuándo se usa. Cuándo se usa. Luego van a tomar la ley de Ampere. Ley de Ampere. La ecuación. Un dibujo. Cuándo se usa. ¿Ok? Luego van a buscar el experimento de Orestes. Experimento. Orestes, creo que se escribe así, discúlpenme. Y van a explicar en qué consiste. En qué consiste. Luego vamos a ir al libro. Y vamos a buscar ejemplos, no ejercicios, ejemplos de aplicación de la ley de Ampere. 2 ejemplos. 2 ejemplos. Puede ser en el libro, puede ser en internet. No los voy a molestar por eso, internet. Si quieren revisar en los libros, ustedes pueden pararse acá, por ejemplo, miren, ¿dónde está acá? Es la semana 15, 14. Acá está la ley de Ampere. Vienen aquí abajo y buscan en bibliografía. Y aquí está, mire, ley de Biot-Savart. Y ahí lo lleva directo a donde está la ley de Biot-Savart en los libros, ley de Ampere. Y aquí le dan clic, ahí se les va a demorar un poquitico, pero les va a abrir, ¿cierto? Ayer a mí se me demoró bastante en abrir, pero abre. ¿Sí? De pronto la red de ustedes está más rapidita. Esta es la nota 4, o sea, la nota 4 es lo que vimos en clase el día de hoy, más desarrollar estos 4 puntos. Primero, escribo que la ley de Biot-Savart, la ecuación dibujo cuando se usa. Segundo, escribo la ley de Ampere, la ecuación dibujo cuando se usa. Luego reviso el experimento de Orestes, en qué consiste, escribo brevemente en qué consiste, todo se hace a mano, en el cuaderno, en el libro, en las hojas, en el blog, donde quieran. Y el cuarto punto es tomar 2 ejemplos o del libro o de internet de aplicación de la ley de Ampere. ¿Ok? Bueno, ese es el trabajo que van a hacer en el tiempo que les queda. ¿Listo, chicos? Les queda
50 minutos. Dime. ¿Me puede pasar el link de la clase? Es que, pues, como yo entré un poquito tarde, entonces estaba viendo la clase desde, Tranquilo, pues, Zoom. Entonces, tranquilo, sí. Sí, mira, ya te la paso. Espérame. No te preocupes, yo entiendo. Acá está. Ahí ya está el link. ¿Está entendido lo que tienen que hacer ahora, chicos? Sí, señora. Bueno, listo. Ok, entonces tómense en el tiempo para hacerlo. La idea es que más o menos a las 7:45 paren de trabajar para que tengan el tiempito de tomar la foto y de subir la evidencia de trabajo. ¿Listo, chicos? Bueno, entonces a trabajar. Cualquier cosa me preguntan, yo estoy acá.